Bueno, chicos, hoy vamos a tener una transmisión ¡puaj! Estupenda va a ser la transmisión de hoy, porque el doctor, por suerte, está aquí hoy en Capital, así que eligió un martes para venir, ¿no? Así se hace todo ya más familiar y podemos tener una muy buena transmisión. Les quería recordar que tenemos ya los cursos de septiembre y ya estoy hablando con los profesores para los cursos acostumbrada a los cursos del mes de octubre. Realmente es un placer y van a ser unos temas impresionantes. Saben que están dando vuelta un montón de cosas. Se está hablando del dióxido de cloro, se está hablando de que la vacuna es mala, dando sus motivos, ¿no? Diciendo que como es una vacuna, esta primera que sería la que sale, que se hace en ácido desoxirribonucleico, no tiene la misma eficacia que se hiciera directamente en ribonucleico, que cuando se hizo en desoxirribonucleico, la del ébola fue un fracaso. En fin, se habla de que esta pandemia es una desfiguración de la economía mundial, originada por las potencias más grandes que hay. Son cosas duras, fuertes, importantes las que se están diciendo, y entonces a eso nos vamos a referir, si ustedes se anotan, cuando hablamos de infoxicación. ¿Hasta dónde puede llegar a influir? Tenemos un montón de gente que está histérica con esto de la pandemia. Hoy vino una sobrina mía y me dijo que la hermana, por ejemplo, no estaba saliendo a la calle en estos meses prácticamente nada más que para trabajar y guardando una distancia de 2 metros con la persona que tenía que atender, porque está totalmente histérica. Bueno, yo digo, a veces se justifica un poco, pero no sé hasta qué punto. El nene tuvo agua en el cerebro, estuvo muy grave, y entonces a partir de ahí empezó toda una caída y un miedo, y no es ella sola. Ustedes saben que hay un montón de cosas. Y la gran preocupación, como la tendrán todos los médicos, es la desinformación informada que estamos teniendo a través de las noticias, ¿no? Que muchas veces los periodistas no dan la información como corresponden, y yo me imagino que los médicos se agarrarán la cabeza y dirán, ¿qué están diciendo estos? Por favor. Así que hoy vamos a hablar de un tema que veníamos esperándolo, toda la parte de energizantes sexuales, ¿verdad, doctor? Y como siempre nos acompaña nuestro máximo, el doctor Jorge Alonso, a quien le damos ya la bienvenida, le solicitamos compartir pantalla, y yo mientras tanto, ustedes me ayudan, van silenciando y van prolijando todo, que estamos solitos, vamos escuchando la transmisión. Bienvenido, Bueno, Jorge, gracias por estar. bueno, muchas gracias. Ya está, la primera la estás viendo, ¿no? Silvita, Ya ¿estás entró la viendo? primera. Perfecto, bien. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Esperemos y crucemos los dedos que la transmisión salga bien. Ahora estoy en Capital con mejor señal, así que vamos a tratar entonces de que sea mucho más fluido que las veces anteriores. Bien, energizantes sexuales es una temática que tiene, por así decirlo, mucho de ciencia, pero también mucho de ficción.
Así que vamos a tratar de desentrañar qué es lo que apoya la ciencia y qué es lo que sostiene la ficción. En principio, los energizantes sexuales se han clasificado muchas veces en productos naturales y lógicamente también productos sintéticos. Un segundito que vamos a ver si pasa. Sí. Siempre algo, pero no está pasando la diapo. Claro, porque Sí, cuando probamos pasaba perfecto. sí, no entiendo. Vamos, esperen un segundito. Bueno, ahí tenemos. Vamos ¿Pudiste? entonces. Sí, espera un segundito. Tranquilo, no hay problema. Estaba recién, ahora desapareció. Esperen un segundito, por favor. Mientras tanto, si querés pasar algún anuncito, yo voy arreglando esto, Silvia. Porque, Bueno, mañana, a ver qué está pasando. Ah, no. Mañana nos encontramos con la gente de Casasco. Vamos a tener neumonía. Ustedes saben que les había comentado que por una indisposición, un problema del doctor que le iba a dictar, será la doctora Carolina Roca la que lo va a dar, así que bueno, neumonía de la comunidad, un temazo, y más que sabemos ella como dicta, ¿no? Que es una capa, es una maravilla escucharlo. Eso sería para poder terminar esta semana. La semana próxima, el doctor Alonso, una vez que ya estamos en el mes de septiembre, acuérdense que el martes tenemos psicofarmacología como parte del equipo de salud, que son nuestros colegas del hospital Borda. bien. ¿Listo? Bueno, ahí estamos, esperemos que funcione ahora. Bien, estamos entonces en una pandemia. Como todos sabemos, esta pandemia nos ha originado, lamentablemente, una caída de los deseos, del deseo sexual principalmente, una caída energética a nivel general, y esto está, por así decirlo, generando disfunciones en parejas donde antes no existían. ¿Por qué ocurre esto? Lógicamente los trastornos emocionales que tienen que ver con la incertidumbre, con qué es lo que va a pasar, con el deseo de no enfermarse, todo eso está generando entonces que haya prioridades desde el punto de vista de conservar la salud por encima de todo y dejar la parte que tiene que ver justamente con el sexo como una suerte de complemento cuando se pueda, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando de anedonia, tiempos de anedonia. ¿Qué es anedonia? Es ya la falta de deseo de disfrutar. No estamos disfrutando de nada prácticamente, no nos enganchamos con las películas, escuchábamos música y ahora nos cuesta engancharnos también con todo lo que antes era placer. Por lo tanto, entonces, estos tiempos de anedonia, de falta de placer, de falta también de deseo sexual, están generando problemas realmente muy dramáticos en algunas parejas, hasta el punto que hay muchas separaciones precisamente por estos temas. La disfunción eréctil es un tema que es inherente al hombre. La disfunción eréctil también se la conoce como impotencia o impotencia sexual, y lógicamente está relacionada con una incapacidad de mantener erecto el pene, relacionado justamente con la función del sexo, precisamente durante la etapa donde uno quiere hacer el sexo. En ese caso, la disfunción hace que no pueda mantener el miembro erecto y eso puede generar los problemas. Pero también ocurre que en el medio de la actividad sexual también puede ocurrir justamente una incapacidad de seguir manteniendo una erección que a lo mejor se había iniciado, pero cuesta también luego mantenerla. La frigidez es inherente a la mujer,
es una inhibición persistente y recurrente, ya sea total o parcial, para mantener la excitación y una adecuada lubricación para alcanzar el orgasmo. Con esto lo que estamos viendo que al no haber lubricación, estamos hablando ya de un trastorno hormonal. Lógicamente la lubricación tiene mucho que ver con las hormonas sexuales, y lógicamente la cuestión mental es también una consecuencia de toda esta situación. La frigidez puede ocurrir en distintas etapas de la vida, no todas las mujeres la transitan, lógicamente, pero muchas veces estamos viendo que en estos casos, sobre todo de pandemia, la frigidez está erigiéndose en una causa muy importante de falta también de deseo sexual. Cuando analizamos las causas, tanto en el hombre como en la mujer, vamos a encontrar que hay muchas. Por ejemplo, si hay traumatismos, accidentes que han ocasionado problemas de inervación, de irrigación, en zonas correspondientes a lo que es la parte de inervación de los órganos sexuales, lógicamente esas lesiones físicas van a ser un condicionante. Tenemos medicamentos y drogas recreativas, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay medicamentos que están recetados, lógicamente, por el médico, pero que pueden traer aparejado una merma a la función sexual. El alcoholismo, la diabetes trae el problema irrigatorio fundamentalmente, la enfermedad de Peyronie, que es una alteración anatómica, que la vamos a ver en una diapositiva más adelante, la depresión, el hipotiroidismo y la menopausia, esto especialmente en la mujer, la esclerosis múltiple, que ya es un trastorno autoinmune muy severo, que compromete el sistema neurológico, traumas de la infancia, atención con esto, hay personas que no pueden superar traumas de la infancia, como pueden ser abusos sexuales ocasionados por mayores, especialmente en los niños, y que no pueden salir adelante en función de que luego, al crecer, siguen manteniendo ese trauma y esa suerte de encerramiento y de no contacto con el sexo opuesto. El estrés es lo que estamos, por así decirlo, transitando todos como otra de las causas. Tratamientos hormonales del cáncer de próstata. Esto se ve lógicamente en los pacientes que sabemos que la testosterona en altas concentraciones incrementa la evolución de un cáncer de próstata, por eso se dan justamente remedios antitestosterónicos, antiandrógenos. De esa manera entonces los pacientes que están con ese tipo de tratamiento no suelen tener lógicamente erecciones ni goce sexual. Y después, atención, la edad. Ya sabemos que hay edades que a partir de una determinada cantidad de años hay menor producción de hormonas, tanto en el hombre como en la mujer, pero hay muchos casos donde los jóvenes están con este tipo de problemas. Por eso, una alta concentración de las compras de Viagra, por ejemplo, están siendo observadas en jóvenes que tienen entre 18, 20, 25 años y hasta 30 años también. ¿Cuáles son las drogas que pueden afectar? No le escucharon, ponela de nuevo. Pensé que te habían dicho, no me gustó. ¿Cuáles son las drogas que pueden alterar la función sexual? Por ejemplo, los beta bloqueantes, que son drogas antihipertensivas. Atención con eso. No es que tomar un antibloqueante genere eso, pero hay gente que está durante muchos años tomando este tipo de drogas por el tema de la presión arterial y lógicamente traen una merma aparejada en la función sexual. Algunos antihistamínicos, se ha visto justamente loratadina, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos y otros antidepresivos, en algunos casos también han generado mermas, amitriptilina, por ejemplo. Tranquilizantes, en líneas generales, el exceso de tranquilizantes, en estos casos las benzodiazepinas pueden originar también disminución del deseo. Anorexígenos, esto lo veíamos básicamente con las anfetaminas. Las anfetaminas, como cualquiera de las otras drogas que se utilizaban como recreacionales, inicialmente generaban mayor deseo, pero con el uso crónico terminaban en falta de deseo. Eso lo vemos también con la cocaína, con la marihuana, con la heroína, por ejemplo. La cimetidina, que es un antigastrítico, el primitivo taural, esto ha ocasionado en los hombres trastornos sexuales, así que eso se ha también visto, observado, y por eso cuando hay disminución sexual en los hombres se procura no dar este tipo de antiácido. Y los anabólicos, que generalmente afectan más a los hombres,
el hecho de consumir testosterona genera también inicialmente un mayor deseo, pero con el uso crónico, cuando ya hace mucho fierro, mucha musculatura, ahí le genera caída y merma de la función sexual. Indudablemente el tabaco también es otra de las causas por los trastornos irrigatorios que genera. La enfermedad de Peyronie es una enfermedad que afecta al miembro masculino, es una alteración anatómica, donde hay una suerte de fibrosis en lo que es la túnica albuginea que está debajo de la piel del pene, y eso genera una distorsión anatómica, es decir, un cambio de la direccionalidad de ese pene que le va a costar penetrar en la mujer precisamente, y el hombre cuando está frente a esta situación, con esta fibrosis en esa zona, también pierde el deseo. Jorge, perdóname, ya hace 3 diapositivas, 4 diapositivas atrás, que realmente se entrecorta todo lo que estás diciendo. ¿Cambiás de posición cuando estás hablando? Quizás... No, yo estoy en la misma posición, Bueno. ¿Me estás escuchando mal? Ahora sí, no, sí, terrible estábamos escuchándote, sí. Bueno, sigamos entonces, cualquier cosa te digo, porque se estaba escuchando mal. A ver, porque, espera un segundito. No sé si me estás recibiendo bien ahora. ¿Se Sí, escucha? ahora te estamos escuchando bien ahora. Bueno, perfecto. ¿Está Bueno, bien? sí. Enfermedad de Peyronie, entonces, es un trastorno anatómico que generalmente termina en cirugía. Hay pocos remedios que puedan mejorar esta función. Datos epidemiológicos que tienen que ver con la disfunción eréctil. Tenemos dentro de lo que es el cuadro de disfunciones que aparece desde el punto de vista epidemiológico, 50% son casos leves. Por suerte, digamos, son casos que son tratables, que tienen medicación que puede ser benéfica para esos pacientes. La disfunción eréctil moderada representa un 17 a 34%, en esos casos se requiere tanto medicación como ayuda psicológica, y hay disfunciones eréctiles totales que son del 5 al 15%, en estos casos se recurre por lo general a cirugía, con también algún tipo de elemento que pueda mejorar la función, ¿no? Pero por líneas generales el 50% de todos los casos son leves. Fíjense que en el mundo hay se piensa que hacia el año 2030 habrá unos 330 millones de disfunciones eréctiles, de manera tal que es un cuadro para la industria farmacéutica muy interesante desarrollar productos en estas circunstancias. En Argentina, 1 de cada 5 hombres se considera que tiene una disfunción eréctil. En el tema de la frigidez en la mujer es 1 cada 10 aproximadamente. Quizás en esta pandemia se ha incrementado lógicamente esto, pero fuera de este contexto, 1 de cada 10 suele tener frigidez. Puede ocurrir a cualquier edad, no es una cuestión únicamente de la menopausia, ¿eh? Hay frigidez ya desde épocas tempranas, 18, 20 años, 25, especialmente cuando hay antecedentes de abusos, generalmente en la infancia. Fíjense que la Clínica Mayo señala hasta el 40% de las mujeres han tenido frigidez en algún momento de sus vidas, o sea que en algún momento se transita por esta situación. Y entre un 5 y un 15 de las mujeres tienen el problema de forma continua, decía que no tienen periodos, por así decirlo, que están bien y luego caen, sino que prácticamente están en una situación de frigidez permanente. Como dijimos, la disfunción sexual va a aparecer en cualquiera de los momentos en los cuales uno quiere tener el sexo. Ya puede ser desde el mismo deseo, desde la misma excitación e incluso en el orgasmo. Y uno dice, ¿qué pasa en la excitación si en la excitación uno no está excitado? Pero la excitación puede durar poco, porque la erección que se logró puede empezar a mermar rápidamente y eso genera caída del orgasmo finalmente. Y la mujer puede haber iniciado la fase de deseo, de excitación, pero rápidamente cae en frigidez y deja de excitarse y pierde la posibilidad del orgasmo. En estos casos, en la mujer, se va a recurrir a vasodilatación a través de lubricantes que generan, por así decirlo, una mayor hipersensibilidad a nivel del clítoris, a nivel de los labios,
De esa manera entonces se logra, por así decirlo, mejorar la situación de excitación y de gozar el acto sexual. Desde lo anatómico, es importante señalar los trabajos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, fíjense que había hecho disecciones con cadáveres y él había descubierto los mecanismos irrigatorios, por ejemplo, en el pene, descubrió las fibras nerviosas que inervaban precisamente el pene, y también descubrió el mecanismo de erección que ocurre durante la fase de sueño. La fase REM es la fase de movimientos oculares rápidos, que a veces le ha pasado a muchos hombres, le sucede también a las mujeres en la zona del clítoris, pero más que nada en el hombre, que de pronto se despiertan con una erección, sin haber soñado nada excitatorio, simplemente es un acto reflejo que tiene que ver con los mecanismos de inervación y ese mecanismo que está relacionado con el simpático y el parasimpático. La fisiopatología, como les dije, está relacionado justamente con eso, porque sabemos que el sistema simpático, en la medida que se activa, se puede activar también en situaciones de estrés, de frío. Cuando estamos con estrés, ¿qué nos ocurre? Se activa el simpático y genera adrenalina, noradrenalina, y eso hace vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción no hay flujo circulatorio a nivel del pene ni a nivel del clítoris, y eso hace entonces de que se entre en una fase de que no haya prácticamente ni erección ni goce. Pero durante el sueño predomina justamente un mecanismo más parasimpático. Cae el tono simpático y por eso entonces hay una erección que aparece tanto en el pene como en el clítoris. En lo que respecta a la fisiopatología masculina, recordemos que están los cuerpos cavernosos, que son cuerpos que son alargados, por así decirlo, con los cuerpos esponjosos, que son más laxos, y el conjunto de ambos genera una suerte de alargamiento del miembro que está relacionado precisamente con la erección. Entonces, todo eso está relacionado con impulsos, influjos que vienen del cerebro, con los influjos del sistema nervioso, hace eso que los músculos de los cuerpos cavernosos se relajen. Al relajarse, ¿qué va a haber? Mayor flujo sanguíneo. Al haber mayor flujo sanguíneo se llenan los espacios, se crea una presión positiva sobre esos cuerpos cavernosos y eso hace que el pene se alargue, se empiece a expandir. Llega un momento que todo eso se completa en algún momento y de esa manera se cierran lo que es el flujo de sangre y de esa manera al cesar el flujo de sangre empieza a salir, lo que entró empieza a salir y de esa manera cae el miembro masculino y deja de estar erecto. En lo que es la fisiopatología femenina relacionado con la frigidez, sabemos que es importante, lógicamente, el rol que cumplen las hormonas, tanto los estrógenos como los andrógenos, pero hay zonas del cerebro que están íntimamente ligados con la situación de goce. Esas zonas son tres: la amígdala, el área media preóptica y el núcleo basal estriado. Lógicamente, accidentes que ocurren de tránsito, que pueden alterar algunas de estas funciones cerebrales, cuando uno tiene traumatismos cerebrales, puede hacer caer directamente la función sexual, justamente por haber atacado algunas de estas zonas. Pero bueno, esto que tiene que ver con una situación anatómica, también está relacionado con la situación hormonal, y lógicamente también está relacionado con la situación emocional, especialmente en la mujer. Sabemos que la mujer, desde lo emocional, es más emotiva, incluso más sensible en muchos casos que el hombre, y por eso entonces a veces la frigidez le resulta un problema bastante difícil de solucionar, habida cuenta de esta situación previa desde el punto de vista emocional. En lo que es la fisiopatología femenina, ya sabemos entonces que hay una situación hormonal que hay que corregir, porque los niveles de estrógenos y los niveles de testosterona van a cumplir un rol importante. Sabemos que ellos van a generar la lubricación, la dilatación a nivel de la vagina, mayor sensibilidad en la vulva, pero en la medida que cae todo esto, va a haber entonces una suerte de pérdida del deseo. En la medida que los estrógenos están bien, está funcionando todo, el estrógeno permite que la óxido nítrico sintasa es una enzima que va a permitir que se libere óxido nítrico
y ese óxido nítrico va a generar vasodilatación y en la zona del clítoris va a generar mayor sensibilidad clitoriana. A su vez va a haber vasodilatación en la uretra y también en la zona vaginal. Por eso toda esa zona va a estar más sensible y de ese modo va a haber mayor goce siempre que haya niveles de estrógenos circulantes. Por eso, en la medida que entra la mujer en la menopausia, caen los estrógenos, se pierde lubricación, se pierde sensibilidad en toda esta zona y por eso entonces la situación de goce se va perdiendo. En tanto los niveles de testosterona, sabemos que también la mujer lógicamente tiene testosterona mucho menor que el hombre, pero la testosterona en la mujer cumple un rol como para mantener la libido y también para reducir la fatiga. La testosterona es responsable de los caracteres sexuales secundarios, se usa mucho en los gimnasios para lograr mayor masa muscular, por eso es un peligro en el largo plazo porque puede afectar la función testicular del hombre. Precisamente y al inicio la testosterona mejora situaciones que tienen que ver con la producción, por ejemplo, de esperma en el hombre, pero el uso crónico, el uso con el tiempo, genera a una pérdida total. Y no solamente se puede perder la función de esperma, de espermatogénesis, sino que puede también condicionar cáncer testicular y cáncer en próstata. Por eso es peligroso los tratamientos con testosterona cuando se busca únicamente la cuestión relacionada con la masa muscular. Las glándulas suprarrenales en la mujer son las encargadas de generar testosterona, por eso es importante que esté bien esa función glandular. El exceso de testosterona, entonces dijimos, trae aparejado todo esto que hemos visto. En la mujer trae aparejado retracción mamaria. Por eso muchas mujeres físico-culturistas que están consumiendo lamentablemente testosterona pierden la posibilidad de desarrollo de las mamas, prácticamente quedan chatas, y por eso vamos a ver que muchas físico-culturistas tienen que recurrir al trasplante mamario, a las prótesis mamarias, para lograr mantener, por así decirlo, cierta feminidad. Lógicamente la testosterona es responsable de conductas violentas, la gente está iracunda, irascible, eso lo vemos con los patobicas que están en los boliches muchas veces, y eso hace entonces de que, bueno, en lo que se cree que puede ser una mayor masculinidad, termina trabajando también sobre la función sexual, disminuyendo precisamente esa función y alterando la función de la próstata también. Elementos diagnósticos en la disfunción eréctil, por ejemplo, hay aparatitos que son como presurómetros que generan una constricción mediante vacío para generar una erección, a lo cual lógicamente se ve el tiempo que permanece esa erección con estos aparatitos. Es un cilindro entonces que se introduce en el pene, hay una bomba que va extrayendo el aire, entonces genera una sensación de vacío, una bandita elástica que se coloca en la base del pene, en el nacimiento del pene, de esa manera se atrapa la sangre y se mantiene entonces una erección y se mide qué tiempo se mantiene esa erección. Es uno de los métodos que se puede utilizar en las disfunciones eréctiles. Bueno, vamos a los tratamientos. En el caso de los tratamientos de las disfunciones eréctiles, lógicamente también tenemos que trabajar con la imaginación. La imaginación forma parte de estos procesos porque la mente juega un rol que es muy, pero muy importante. Lógicamente hay fantasías y fantasías, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de que sean fantasías, bueno, dentro de todo lógicas. Hoy hay muchos cambios en los roles, se comparten parejas, hoy hay muchos sexos, ¿no? Ya se habla de temas de género con una gran variante de sexos. Entonces, bueno, quizás quienes tenemos más años nos cuesta comprender todos estos cambios sociales, algunos lo ven como positivos, otros no tanto, de manera tal entonces que la imaginación, lógicamente, suele formar parte de todo esto. Tenemos, lógicamente, las fuentes de juventud, ¿no es cierto? Acá les voy a poner un pequeño videito, espero que salga, en lo cual vamos a ver
Y bueno, todos volvemos siempre al primer amor, se dice, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Salió sin audio, pero salió. sin audio, bueno, espere. Sin Ahí está. audio. Bueno, Pero está afrodisíacos bárbaro. afrodisíacos en la antigüedad. A ver, ¿qué pasaba en la antigüedad? En la antigüedad, lógicamente, había también pócimas milagrosas. Ya los egipcios, si vemos justamente algunos frisos, algunas pinturas, vemos que ya había determinados tratamientos, algunos más suaves, otros más dolorosos. Las culturas andinas, fíjense, la cultura mochica hacía justamente un culto también del pene. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Museo de Antropología de Perú. Los árabes trabajaron mucho con las pócimas sexuales, especialmente con plantas que tenían que ver con aromas, los nardos, el azafrán, el jengibre, pero también otras plantas como la ortiga, el mangostán o el mastuerzo formaban parte de las medicinas para mejorar la funcionalidad sexual. Ibn al-Hazar fue un médico árabe que hizo incluso un tratado sobre lo que es la sexología, quizás uno de los tratados más antiguos que se conoce sobre esta temática. En la literatura universal tenemos, por ejemplo, el Decamerón de Boccaccio, donde, bueno, se habla de muchas cosas relacionadas con los distintos disfrutes, el Kama Sutra, que tiene que ver con posiciones, las 1001 noches, justamente un cuento que tiene mucho que ver con las pasiones. En las 1001 noches es interesante porque en uno de los relatos se habla del coriandro, que es el cilantro, ¿no? Cilantro coriandro. Es una planta cuyas flores tienen un aroma similar a la chinche. Vieron que la chinche es este bichito verde que cuando uno lo mata, vieron, uno lo aplasta porque no nos gusta, desprende un olor que es un olor característico del cilantro también. Entonces, bueno, por eso coriandro, el nombre, mejor dicho, el nombre de la chinche, el nombre científico es coris, que proviene justamente del coriandro, del latín. Pero, ¿qué pasa con el coriandro y las 1001 noches? Uno de los cuentos narraba de que se les daba infusiones muy cargadas de coriandro, sobre todo a las mujeres, y de esa manera, entonces, ¿qué pasaba? No era que era algo afrodisíaco, sino que altas dosis de coriandro las dormía a las mujeres y los hombres aprovechaban para violarlas. Esto figura justamente en uno de esos cuentos. Por eso, con esto lo que queremos decir, que el coriandro cilantro no es afrodisíaco, sino que simplemente ayudaba a dormir para lograr, bueno, ya fines non santos. La literatura moderna, tenemos muchos libros que nos hablan justamente de la cocina afrodisíaca, recetas de afrodisíacos, se nombran muchos alimentos que podrían tener, por así decirlo, una mejoría en la función. Hay restaurantes que son precisamente restaurantes muy selectos, donde todo lo que es el menú, donde todos los platos están direccionados para un rendimiento sexual mayor. Alimentos afrodisíacos se han señalado muchísimos, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué puede decir uno? Muchos tienen que ver con las cuestiones relacionadas con lo popular, con la teoría de las asignaturas, que vamos a ver algunas, pero acá sí hay poco de ciencia y mucho, digamos, de cuestiones relacionadas con lo popular, ¿no? La teoría de las asignaturas era una teoría muy antigua que relacionaba el parecido que tenían algunos vegetales con los órganos sexuales. Por ejemplo, los espárragos y el apio tienen una forma fálica, por eso entonces se relacionó con que podían ser útiles para el pene, para el hombre, simplemente por una cuestión de similitud. Lo mismo que las orquídeas, muchas orquídeas simulaban de pronto una vagina, entonces esas orquídeas también constituyeron pócimas o remedios herbales para mejorar la sexualidad. Nada de esto tenía mucho que ver desde lo científico.
El caso de las ostras también, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Las ostras tienen zinc y vitamina E, y ahí sí tiene por lo menos una base científica, porque el zinc mejora en el hombre la funcionalidad de la próstata, la vitamina E tiene una estructura hormonal parecida, no igual, parecida a la testosterona, y por eso se ha dado siempre para mejorar estas funciones. El caso de las paltas es algo anecdótico, histórico, porque cuando llegan los conquistadores a América, allá en México era aguacate, ¿no? Allá se le llama la palta aguacate, es una voz náhuatl, porque es aguacatl, ¿no? En náhuatl. Pero ¿qué pasaba? Los españoles mencionaban justamente este árbol para qué sirve, este arbusto para qué sirve, y los mexicanos decían en su lengua náhuatl, señalaban la palabra testículo. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles creían que el aguacate o la palta era entonces afrodisíaco. Y no, simplemente ellos mencionaban que le llamaban testículo a lo que era la palta por el parecido que tenía justamente el carozo con el testículo. O sea, no tenía mucho que ver con la cuestión afrodisíaca, sino con los parecidos. Pero los españoles se llevaron esa información y durante muchísimos años consideraron a la palta como un afrodisíaco, pero por más que comieran 5, 6, 7 kilos de palta, no pasaba absolutamente nada. También está la cuestión de hallar la suerte con el trébol de 4 hojas. Se dice que el que encuentra un trébol de 4 hojas va a tener una noche muy fecunda. Bueno, tiene que ver justamente con creencias y con fábulas. Algo quizás es más lastimoso es el tema de los cuernos, especial cuernos de rinoceronte, cuernos o colmillos de elefante, los cuernos de los renos y los alces, los cuernos de los toros. Lamentablemente, el parecido fálico hizo que se maten estos animales por obtener estos cuernos y lamentablemente no tienen ningún tipo de explicación científica. La mandrágora fue una planta muy utilizada especialmente por las brujas del medioevo. En el Cantar de los Cantares hablaba de que curaba la esterilidad, y en Génesis dice, Lía la usó para seducir a Jacob, ¿no? Es decir, tiene siempre connotaciones sexuales la mandrágora, pero bueno, la mandrágora tiene sustancias como la escopolamina que son alucinógenas, ahí sí ya tiene componentes que por eso se usaban en pócimas milagrosas en el medioevo, y la gente volaba con la mandrágora. Hoy es una planta en extinción, básicamente casi no hay, es muy difícil hallar mandrágora. Y tenía un aura de peligro, porque se consideraba que estaba protegida por el demonio, por las alucinaciones que daba. Entonces, Plinio, fíjense, Plinio el Viejo, estamos hablando del siglo I después de Cristo, en Grecia, decía, a la mandrágora no la puede tocar el hombre, la tiene que desenterrar un perro, porque lo que se usa es la raíz. Fíjense que la raíz tiene forma antropomórfica, tiene una forma como de hombre, ¿no es cierto? Como el ginseng. Entonces se decía que era un afrodisíaco masculino, pero como era protegida por el diablo, para que el hombre no se muera, la tenía que desenterrar un perro, ¿no? Como que al perro no le pasaba nada, pero sí le podía pasar al hombre. Bueno, ni que hablar de las habas. Las habas fueron prohibidas por la Iglesia para ser cultivadas en los monasterios. ¿Por qué? Porque las habas tienen un crecimiento tan grande, hacen mitosis muy rápido, crecen rapidísimo, por así decirlo, y esa multiplicación que tienen las habas era visto como algo libidinoso, como algo que estaba en contra de la Iglesia, algo que se reproducía tanto, tenía connotaciones sexuales, y por eso fue entonces prohibidas las habas en los monasterios. Entre las creencias populares está la peonia, es una planta ornamental. ¿Por qué? Porque la flor dura más de 50 años. Fíjense, es uno de los pocos casos de una planta perenne cuya flor dura permanentemente. Y claro, aquello que dura tanto puede ser sinónimo de vigor, de energía, y de esa manera entonces el consumo de peonia podía ser algo útil. Está simplemente en la creencia, nada más. Ni que hablar las patas de conejo, que forman parte de muchos llaveros, como más allá de la suerte, como también señal de virilidad, no tiene ninguna connotación científica, y lo mismo la jedrea, la satureja montana, es una planta que se la ha considerado también como afrodisíaca, pero que no tiene mucha tampoco explicación científica. Entre las creencias populares existía este bichito, Lita vesicatoria,
que tenía una sustancia en su interior conocida como cantaridina. La cantaridina fue muy famosa en la década del 20, del 30, fue dada en tinturas para mejorar la función sexual masculina, pero generó gravísimos problemas, insuficiencias renales y muerte. Era una sustancia tóxica, justamente vesicante, como dice justamente este bichito, ¿no? En las alas de la lista vesicatoria estaba esta sustancia vesicante que era la cantaridina. La cantaridina sigue formando parte, por ejemplo, de remedios homeopáticos, de esa forma no hay problemas, los remedios homeopáticos se pueden dar, no tienen ningún tipo de problemas, pero se dan más que nada en infecciones urinarias, no se da tanto en lo que es afrodisíaco. Pero la cantaridina al 0,7% ha funcionado bien en forma de topicación para molusco contagioso, que es una enfermedad dermatológica que suele afectar muchas veces el miembro masculino. Las especies almizcleras, ¿qué es el almizcle? Son secreciones glandulares de algunos animales. Lo vemos en el buey almizclero, en la rata almizclera, en algunas vizcachas, por ejemplo, en tortugas, lo tenemos también en el cardomariano. Y bueno, todo esto ha generado incluso una industria en la perfumería que tiene que ver con un perfume que es muy conocido y tiene muchos años, conocido como musk. El musk está hecho de las secreciones, por ejemplo, de ratas almizcleras o de bueyes almizcleros. ¿Qué pasa? Uno dice, aroma a rata, es un aroma dulzón y que suele atraer a los animales. Así que se utiliza en perfumería, pero bueno, la cuestión es que simplemente les sirve más que nada a estos animales en lo que es su atracción. Una suerte de feromona animal. Drogas de síntesis conocemos, hay muchas drogas de síntesis. Las primeras fueron, por ejemplo, la papaverina, también la prostaglandina E1, la fentolamina. ¿Qué era lo que buscaban estas drogas? Buscaban mejorar la irrigación del pene. Entonces, se han dado durante mucho tiempo, y estamos hablando de la época pre-Viagra, cuando no existía el Viagra, estaban estas cosas. Había hasta inyecciones de grasa en el pene para aumentar el grosor, lo cual no era algo realmente muy bueno desde el punto de vista hemodinámico, ¿no? No es que mejoraba mucho la erección, sino que al dar mayor grosor, si el hombre tenía un pene más bien reducido, bueno, lograba satisfacer más quizás a su pareja. Los medicamentos que vimos anteriormente, la papaverina, fentolamina, prostaglandina, se daban inyectados, se inyectaban directamente en el pene, se daba una suerte de anestésico previo para que no sea tan doloroso, pero a veces dejaba problemas como el priapismo, que eran erecciones persistentes, y deformaciones cicatrizales. Tanto darse inyecciones en los cuerpos albugíneos, en esa capita que está debajo de la piel, generaba retracciones cicatrizales que terminaban como una suerte de peyroní, pero que no era el peyroní original, sino peyroní medicamentoso. Y fíjense, la nitroglicerina, como relajante muscular, a veces también facilitaba la erección cuando se frotaba sobre la superficie del pene. Así que fíjese, había que decirle a una persona, mira, frotate nitroglicerina ahí en el miembro, ¿no? Era algo un poco, suena como peligroso. Las inyecciones, ahí tienen cómo se daban, y esto, atención, estamos hablando no de algo demasiado lejano en el tiempo, estamos hablando de los años 80, de los años 90, eran muy populares estas inyecciones. Bueno, y acá sí entramos ya en la era Viagra y en el post-Viagra. Ya tenemos, más allá del sildenafil, ya tenemos vardenafil, tadalafilo y avanafil. Fíjense lo que se gasta en estas drogas. En Argentina se venden 25 millones de pastillas al año y alrededor de 45 pastillas por minuto, daría la cuenta. O sea, es algo muy, pero muy requerido, y por eso la industria farmacéutica sigue trabajando en este tipo de productos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los Viagras, por así decirlo, de todos estos filos, ¿no? Sildenafil, tadalafil. Bueno, buscan liberar óxido nítrico. El óxido nítrico va a generar la vasodilatación. Es ahí donde se apunta. El óxido nítrico va a lograr la vasodilatación a través de un mecanismo enzimático.
La guanelato ciclasa va a hacer que se facilite el pasaje de guanosin trifosfato a guanosin monofosfato cíclico, y eso entonces va a determinar relajación muscular, vasodilatación, compresión venosa. La compresión venosa es importante para que se mantenga el flujo sanguíneo arterial. Entonces ahí las venas se cierran, y luego cuando ya termina el acto sexual, las venas se abren y ahí empieza a salir el flujo de sangre que estaba en el pene, ya se va y empieza a caer el miembro, ¿no es cierto? Así que bueno, el Viagra, por otra parte, va a trabajar inhibiendo que la guanosin monofosfato se desactive. ¿Por qué? Porque si la guanosin monofosfato pasa a su forma inactiva, no hay vasodilatación ni relajación muscular. Así que el Viagra va a trabajar inhibiendo entonces la posible desactivación de la guanosin monofosfato cíclica. Bien, ¿hay otro método? Sí, es el asprotadil. El asprotadil es una prostaglandina en cremita o gel que se aplica con un émbolo sobre el orificio que es la uretra, y de esa manera penetra y da, por así decirlo, una sensación mayor de hipersensibilidad en la zona y de alguna manera mayor flujo sanguíneo también. Son métodos que hay un producto que es el Virirec, que se da en esta situación. Dentro de los naturales, que es un poco, bueno, la charla de hoy, los primeros naturales que tuvimos fue la corteza del yoimbo, ¿no? La yoimbina. Este fue el primer producto que hubo para todo esto. La yoimbina proviene de un árbol. Este árbol tiene entonces en su corteza esta sustancia, que es de tipo alcaloidal, hace un bloqueo alfa-2 adrenérgico presináptico y eso genera vasodilatación. ¿Pero qué ocurría? Tenemos alfa-2 adrenérgico en el pene solamente en un 10%, así que el producto podía ser efectivo, pero actuando solamente en un 10% de la zona. Por otro lado, mejoraba la actividad mitótica de los espermatozoides, eso al menos en ratas, por eso también se daba yoimbina para mejorar casos de esterilidad en el hombre. En las ratas, cuando se le da yoimbina, hay mayor número de cópulas. Las ratas hacen más el sexo que cuando no reciben yoimbina. Los trasplantados cardíacos de Christian Barnard, ¿se acuerdan Christian Barnard, el médico sudafricano que fue el primero en hacer este tipo de trasplante? Los pacientes cardíacos que sufrieron trasplantes tenían disminuida la función sexual, lógicamente también por el miedo que ocasionaba hacer latir mucho el corazón durante una fase de excitación. Bueno, pero con la yoimbina se mejoraba esa función. Se supone que al inhibir la MAO tendría un efecto antidepresivo, no está del todo aclarado, pero en algunos casos como efectos adversos podía dar hipotensión arterial, palpitaciones e irritabilidad nerviosa. La maca es una de las plantas que se está dando muchísimo, tanto en la mujer como en el hombre. La maca es un energizante que en la mujer da energía, mejora los cuadros de sofocos o calores, eso es importante, mejora los cuadros de menopausia en ese sentido, y al dar mayor energía, lógicamente, se propone como un tratamiento en estos casos. En los animales, los animalitos que reciben maca tienen mayor número de cópulas, aumenta el celo en las vacas, esto es importante, he visto videos donde las vacas que recibían maca y comían maca, empezaban a perseguir al toro, ¿no? Era algo realmente interesante y cómico a la vez. Mejora la calidad del semen, mejora incluso el recuento de los espermatozoides, tiene una actividad antioxidante que es interesante también, aumenta el tiempo de eyaculación, eso hace que la eyaculación no sea cortita, sino que la alarga un poco más, lo cual mejora lo que es el goce, y evita en la mujer, fíjense, la pérdida de embriones implantados en ratas femeninas, por el efecto estimulante de progesterona. Por eso mejora, se dice, la fertilidad y mejora la posibilidad de quedar embarazada. Ya se da en muchos casos maca en mujeres para que puedan quedar embarazadas. En los estudios humanos se ha visto que es buena para la próstata, disminuye el tamaño precisamente prostático. En las mujeres ya hemos visto que mejora los síntomas de menopausia. No interactúa con receptores androgénicos, esto es importante, o sea que no hay interacción con testosterona, si bien mejora la funcionalidad, pero no es a través
de estimular lo que es la secreción de testosterona, que a veces eso es peligroso. La dosis letal 50 es de 15 gramos por kilo, lo cual lo hace un producto totalmente inocuo. No hay posibilidades casi de intoxicarse con la maca. Tribulus terrestris, ¿qué es? Es el abrojo, una plantita que tiene en lo que son sus tallos y en parte de las ramas algunas espinitas. Eso hace que el abrojo sea una planta bastante odiada en el campo. Pero miren qué interesante. Los frutos, que es justamente lo que se suele utilizar, tiene una sustancia conocida como protodiosina, que se ha dicho que es una suerte de Viagra natural, por así decirlo. En las ratas macho castradas mejora la conducta sexual, en las ratas aumenta la espermatogénesis, el número de cópulas, también aumenta la presión del flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos, libera óxido nítrico. Como pueden apreciar, tiene efectos bastante parecidos al Viagra, por eso esta protodiosina también se da como una suerte de sustituto del Viagra. Se convierte la protodiosina además en DEA, que es un, por así decirlo, precursor de testosterona. Así que es un producto que se está dando mucho en las disfunciones especialmente masculinas. La dosis letal 50, bueno, prácticamente no existe, ¿no? Porque 812 miligramos por kilo habla de su inocuidad realmente. La protodiosina, entonces, puede activar que la DEA se transforme en dihidrotestosterona y luego en testosterona. Todo eso mejora, entonces, por un lado, desarrollo muscular, por eso el abrojo, el tribulus, lo encontramos en los gimnasios para mejorar la masa muscular, mejora la eritropoyesis, incrementa los niveles de hemoglobina, incrementa el transporte de oxígeno, por eso entonces se resiste mejor las pruebas de pesas que hacen los gimnastas en los gimnasios, y por eso es un producto, como les dije, muy popular a nivel de musculatura. Mejora la respuesta física y, lógicamente, el incremento de la función sexual. La dosis, para que sea efectiva en las disfunciones sexuales, sobre todo masculinas, son de 2 a 3 gramos por día. Por eso los productos ya vienen de cápsulas casi de 1 gramo. Entonces hay que dar 3 cápsulas diarias, y esto ha sido demostrado en publicaciones científicas, como ustedes pueden ver. La damiana es una planta también muy usada como afrodisíaca, turnera difusa, o también se llama turnera difusa variedad afrodisíaca. Así es el nombre científico que tiene la damiana, una planta de flores amarillas bonitas. Se emplea en este caso las hojas. Las hojas tienen principios activos fitoesteroles, arbutina. La arbutina es muy buena para las infecciones urinarias. Tiene un aceite esencial que es ligeramente irritante en la uretra, y todo lo que genera irritación en la uretra genera mayor sensibilidad y mayor posibilidad de mantener una erección. Eso hacía la cantaridina, que era de ese bichito que generó problemas renales muy serios, ¿no? Generaba una irritación en la uretra, pero también generaba graves problemas de daño en los riñones. Bueno, las pruebas en animales han dado muy bien, mejora incluso o acelera la eyaculación cuando las eyaculaciones son tardías. Mostraron acción estrogénica, lo cual puede ser útil en la mujer principalmente. Los ensayos clínicos se han hecho con generalmente damiana junto a otros productos. Damiana con arginina, con ginkgo biloba y con ginseng. Atención que tiene un efecto hipoglucemiante, y esto puede ser útil en el diabético, porque el diabético suele tener problemas de disfunción sexual. ¿Cuál es la dosis de damiana que hay que dar? Generalmente son cápsulas, 750 miligramos por día. Productos en el mercado tenemos únicamente tinturas a nivel del mercado argentino, pero tenemos suplementos dietarios en otros países. Fíjense, por ejemplo, damiana para mejorar la libido en el hombre y en la mujer. Tenemos productos en otros países. El ginseng legendariamente ha sido un producto energizante. Como los chinos eran un poco machistas, siempre lo recomendaban para el hombre, pero el ginseng es energizante tanto masculino como femenino. La doctora Aslan, que fue una doctora rumana en la década del 70, fue muy famosa por la recomendación del ginseng, el Gero Vital, que fue un producto muy famoso para la tercera edad. Bueno, los ensayos clínicos han dado muestras de que en ginseng, por ejemplo, 900 miligramos 3 veces al día,
8 semanas de tratamiento había dado mejorías prácticamente del 60% en casos de disfunción eréctil. En otros casos, 1000 miligramos 3 veces al día también había dado 66% de mejoría del rendimiento sexual. Todo esto se mide en escalas que miden precisamente escalas de disfunción eréctil. Butea superba, esta planta no es conocida aquí, es una planta del sudeste asiático, se está usando muchísimo, muchísimo, ya tradicionalmente en Asia, en Tailandia, en toda esa zona del sudeste asiático, Camboya, se usa para mejorar la función, la disfunción eréctil, ¿no? Los pacientes que fueron sometidos a ensayos clínicos con esta planta, pacientes de 30 a 70 años, se utilizó el extracto alcohólico de la raíz, o sea, una tintura, y fíjense, la tintura dio mejorías del 84% medibles en las escalas que miden disfunción eréctil. Las dosis que se pueden dar en forma, por ejemplo, de cápsulas, pueden ser entre 100 y 400 miligramos por día. Ya de hecho las cápsulas vienen de 400 miligramos, o sea que ya una cápsula suele ser bastante efectiva. Otra planta que está en China es el Epimedium pubescens, tiene una molécula conocida como icarina. La icarina ya se usaba, esta planta en medicina tradicional china. Las ratas castradas mejoran la libido y la erección, actúa inhibiendo la fosfodiesterasa, por lo tanto es un mecanismo antiespasmódico vascular, y fíjense que la potencia es 37 veces superior a la papaverina. La papaverina, por el mecanismo antiespasmódico, buscaba mejorar la perfusión vascular. Esto lo mejora muchísimo más. Y además libera óxido nítrico, así que la icarina se está posicionando muy bien también en los mercados farmacéuticos. Fíjense, hay productos ya en forma de cápsulas, incluso en forma también de polvo granulado para mezclar en bebidas. La hoja de ginkgo biloba también se puede dar porque el ginkgo lo que mejora es la circulación. Por eso, digamos, la circulación a nivel periférico, y especialmente cuando hablamos de circulación en clítoris, en pene, se está hablando de circulación periférica, el ginkgo biloba suele ser útil. Por ejemplo, en pacientes con depresión y baja performance sexual, hubo 66% de mejorías. El clavo de olor forma parte de las plantas aromáticas que siempre propiciaron los árabes. Los trabajos en ratas han hablado de mejorías importantes, pero también, atención, el clavo de olor consumido, porque es un aceite fuerte, es un aceite esencial fuerte, puede generar úlceras gástricas. Así que, bueno, mejora, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado. Acá, por el momento, consumir el aceite esencial por vía oral no está permitido. Los modelos para ensayo de productos naturales, por ejemplo, para saber si sirven o no sirven, se hacen en tiritas de cuerpo cavernoso de ratas precontraídas con fenilefrina. La fenilefrina es un vasoconstrictor, es algo que contrae esos músculos cavernosos, entonces si algo logra, por así decirlo, desbloquear el efecto de la fenilefrina, entonces se considera que puede ser útil. Fíjense que se hicieron pruebas con muña muña, chachacoma o cola de quirquincho, que forman parte del universo de plantas populares. Vieron que uno va a veces a herboristerías, algunas farmacias que venden productos naturales en tinturas, vamos a encontrar cola de quirquincho, chachacoma, muña muña, y logran el efecto. O sea, lo que se decía popularmente se vio reflejado en estos aspectos. Hay que tener cuidado con la cola de quirquincho, es una planta que no hay que darla mucho tiempo, puede generar problemas neurológicos, atención con eso, así que no la recomendamos mucho. La muña muña por lo general no hay tanto problema, se ve más que nada en el noroeste, en el NOA, ahí es donde habita esta especie. La arginina es un aminoácido, el aminoácido que va a dar óxido nítrico porque la arginina activa la óxido nítrico sintasa, y el óxido nítrico, ¿qué va a hacer? Mayor flujo sanguíneo. Pero para que funcione la arginina se requieren dosis que van entre 1,5 a 6 gramos diarios. Esto es para la disfunción eréctil. Por eso las cápsulas de arginina tienen que tener al menos 1 gramo para que funcione. Porque si tenemos que, por ahí decimos, bueno, no vamos a tomar 6 gramos, vamos a tomar 3 gramos. Entonces serían, aunque sea, 3 cápsulas. Porque para llegar a 6 gramos son 6 cápsulas y es como mucho ya, ¿no?
porque mucha vasodilatación puede generar también cefalea. La arginina, en los ensayos clínicos, 3 gramos de L-arginina, 2 semanas de tratamiento, 40% de mejorías, hay un trabajo ahí publicado, 5 gramos al día, 6 semanas de tratamiento, 31% de mejorías. O sea, tampoco es que, wow, ¿no? La gran mejoría de la arginina. Vieron que incluso con las dosis altas llega hasta ahí. Así que por eso la arginina a veces forma parte de fórmulas que acompañan a otras plantas. Vamos a encontrar maca con arginina, por ejemplo, arginina con ginkgo biloba. La arginina con pignogenol. El pignogenol es un muy buen antioxidante. El pignogenol también hace un efecto sobre el óxido nítrico sintasa, liberando óxido nítrico y con ello mayor flujo. Y acá tenemos entonces los resultados. En un mes de tratamiento 5%, pero al segundo mes 80% de mejoría y al tercer mes 92,5% de mejoría. Esto fue publicado en una revista. Entonces, cuando aquellos que quieran consumir arginina con pignogenol, sepan que en el primer mes no va a pasar mucho, ¿no? Tienen que esperar el segundo mes y el tercer mes para lograr los resultados mucho más efectivos. La arginina también se ha ensayado en mujeres. En este caso, arginina es un producto Arginmax, que tiene varios ensayos clínicos. El Arginmax tiene arginina con ginseng, ginkgo biloba y damiana, 73% de mejorías, no genera actividad estrogénica, eso es importante para el temor de que pueda generar actividad estrogénica y eso active los receptores alfa, que serían peligrosos. Bueno, no ocurre precisamente. Este es un producto muy estudiado y se está dando muchísimo en las mujeres. Ahí tienen toda la fórmula de todo lo que contiene. Lubricantes femeninos los hay con arginina. Tenemos productos entonces que generan un aumento del placer por la dilatación. Y también tenemos otros geles lubricantes femeninos, pero ya no con arginina, sino con visnadina. La visnadina está presente en Amivisnaga, esta planta que se usa popularmente para problemas asmáticos e incluso problemas cardiológicos. De la visnaga surgió la amiodarona, una droga antiarrítmica, fíjense la importancia de esta planta. Pero bueno, la visnadina en forma de lubricante externo es bastante efectiva para mejorar la sensibilidad a nivel de vulva y vagina en la mujer. La sandía, uno dirá, ¿qué pasa? Ayer se comí sandía y no pasa nada. Bueno, la semillita a veces tiene la citrulina que está también en otras partes de la sandía, pero bueno, consumida, cuando uno consume citrulina, en riñón se convierte en arginina y altos niveles de arginina terminan dando óxido nítrico. A diferencia de la arginina común, la citrulina no se altera demasiado. El problema de que la arginina genera vasodilatación, sí, pero hay que dar casi 5 o 6 gramos y ven que se ve a veces poco resultado, es porque en su toma oral se degrada bastante, tiene una biodisponibilidad pobre, cosa que no ocurre con la citrulina. Por eso la citrulina se considera que es un eslabón superior a la arginina para mejorar la perfusión sanguínea. Acá tenemos un trabajo científico con citrulina, L-citrulina en disfunción eréctil masculina, con resultados realmente satisfactorios. Bueno, hay productos que vienen con arginina y citrulina y hay otros que vienen directamente con malato de citrulina. Estos productos están dados generalmente por ejemplo, la citrulina la vamos a encontrar en gimnasios, que es porque también tiene un efecto sobre la musculatura, mejora la oxigenación y mejora, lógicamente, la performance cuando la gente está haciendo musculación, ¿no? Pero bueno, también sirven para la disfunción eréctil. Bueno, y cerramos un poco, acá tenemos este producto, el One He. Este producto en su fórmula original, mostraba cuando fue aprobado en el ANMAT, que tenía ginseng, astrágalo, que son plantas energéticas chinas, ginkgo biloba, damiana, arginina, vitamina E y eschisandra. Pero ¿qué pasó? En algún momento se vio que era, wow, muy rápido el efecto del One He. Y uno dice, che, me dio el mismo efecto adverso de
del Viagra, decía, ¿no? Como dolor de cabeza, cosas que no tendría que ocurrir con las plantas que figuran ahí. Bueno, ¿qué pasó? Se hicieron estudios con muestras de guanjí y se encontró que había tadalafilo. Entonces, bueno, el laboratorio se defendió diciendo que no eran partidas suyas, que era un laboratorio clandestino, que aprovechó el gran auge que tenía el guanjí, entonces empezaron a hacer guanjí truchos que le habían puesto eso. Bueno, la cosa quedó en una nebulosa, el producto después se discontinuó, pero era el famoso Viagra chino. Bien, un poco, siempre tomando en cuenta las frases, ¿no? Para las mujeres siempre el mejor afrodisíaco son las palabras, ¿no? El punto G está en los oídos realmente. La seducción muchas veces va por el lado precisamente del halago, del cariño, del amor, más que en tomar pastillas y cosas que puedan generar un mayor deseo. El deseo muchas veces se logra con las palabras y no tanto con los productos. Bueno, simplemente para recordarles el 5 de septiembre, que es el tema del momento, ¿no? El cannabis medicinal, para que todos los farmacéuticos sean expertos en la temática, porque esto se va a dispender por farmacia. Así que tienen el mail de fitomedic@gmail.com para que puedan contactarse y recibir la información del curso. Bueno, gente, con esto ya damos por terminado este apasionante tema, este tema afrodisíaco. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes, esperando, digamos, que se haya escuchado por lo menos. Creo ver si se vio bien, esperemos que se haya escuchado un poco. Silvita, Sí, te dejo por suerte se escuchó después bien, no sé qué pasó, pero sí, se escuchó bien después. Bueno. Así que bueno, por suerte ahí vamos. Doctor, se dice, Mavi, dice, se dice que la maca no se puede dar a los hipertensos. ¿Esta es una afirmación real? No, es como el ginseng. El ginseng también tenía esa aura de que no hay que darlo a los hipertensos. No es tan así. Los productos que están estandarizados y en la dosis adecuada no traen ningún problema. Cuando se da en dosis mayores, vamos a suponer la maca, son 500 miligramos por día, con eso se funciona bien. Si vamos a dar 1,5 gramos diarios, puede haber un punto o 2 puntos más de presión, pero no ocurre con la dosis adecuada, así que en ese sentido que no hay ningún peligro. No es bien. Entonces, iPad dice, ¿la maca se puede usar cuando hay problemas tiroideos? Bueno, la maca es una planta que consumida tiene una molécula como goitrina que puede ser no muy buena justamente para el hipotiroideo. Eso es cierto. Los productos estandarizados que se hacen con maca realmente tienen un tipo de glucosinolato que no generaría demasiados problemas. No obstante, bueno, igual se recomienda que el paciente que es hipotiroide y que consume maca, que chequee un poco cómo va la T3, la T4 y la TSH, más que nada, pero por lo general son glucosinolatos estandarizados que no traen demasiados problemas. Si comer el bulbito ese en forma de plato, ahí sí puede haber algún problema mayor. Bien. André pregunta, los constrictores, ahí me saltó, los vasoconstrictores usados para las varices, ¿influyen en la frigidez? Bueno, no tanto porque se utiliza, eso es vena, generalmente acá lo que tenemos que dilatar arteria, ¿no? Entonces lo que actúa en vena es vena. La frigidez tiene un tratamiento que va por un lado hormonal, lógicamente a veces se dan parches de estrógenos que pueden mejorar, se puede dar la damiana que tiene también, o la maca, que han demostrado buenos resultados en la mujer. Así que no tanto, digamos, el tema de los vasoconstrictores que pueda influir. Rubén pregunta, doctor, ¿qué opina de los productos como el Lichan y Lifem? Y lo vimos en la última diapo, que era el Lifan es el laboratorio, y Wanji es la marca del producto. No, porque pone Lichan y Lifem. ¿Qué es algo nuevo? ¿El Lifem es algo nuevo? No. Me parece, o sea, el Wanji es un producto hecho por un laboratorio que se llamaba
Lifan o algo así, no sé si a lo mejor es el nombre del laboratorio, pero bueno, a ver, creo que, dado lo que repercutió con el ADMAT, que descubrieron que había taldafilo, entonces, bueno, a lo mejor surgieron estas nuevas fórmulas chinas que generalmente suelen entender es chisandra, ginseng, que son más que nada plantas energéticas, no es algo afrodisíaco propiamente dicho, sino energético, que en una energía general uno indirectamente también mejora. Pero yo no sé, digamos, si se hicieron cromatografías para inspeccionar estos Claro. productos, y esperemos que, bueno, que tengan esas plantas chinas y nada más. Alejandra pregunta, para los problemas de calores en la menopausia, ¿qué dosis, doctor, de maca se debería usar? Generalmente trabajamos con 350 a 500 miligramos diarios, una sola toma diaria, generalmente a media mañana, y funciona bien. Con eso generalmente anda. Se puede dar ginseng también, el ginseng coreano, no hay ningún problema, también puede ser útil en la mujer con menopausia. Fitoestrógenos también se pueden dar. Recordemos que los fitoestrógenos modulan receptores estrogénicos, pero no son estimulantes alfa, sino más bien trabajan sobre el beta, que es el inocuo. El peligro es el alfa, que es ahí donde actúan los estrógenos químicos, ¿no? Así que isoflavonas, maca, ginseng son plantas que se pueden dar. Bien. Bueno, como verás, el tema más interesante acá es el tema de la maca y la gota. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? La maca y la Gota, gota. sí. A ver, la gotita que se colocaba en el pene era una prostaglandina. La gota, No, para mí acá lo que está preguntando Mariana es sobre, ¿qué será la relación con la enfermedad de la gota? Si bueno, tiene alguna influencia la maca con la gota, la enfermedad. no Porque creo. me pone, y el tema de la maca y la gota, No sé, no, bueno, que tenga, a ver, que tenga una contraindicación en gota, ¿no? Que esté contra. claro, No con la tengo, enfermedad. no tengo referencia que esté contraindicada. Bueno, pasamos los agradecimientos, seguimos. La maca es lo mismo que matcha. No, matcha es un té, es un té chino, y la maca es una planta del Perú. Seguimos pasando. ¿Existe, dice Laura, algún producto que pueda ser utilizado como el gel para aplicar en el pene que sea efectivo en la disfunción eréctil? Sí, generalmente, me acuerdo un día hablando con un sexólogo, ¿no? Muy conocido, me decía, mira, todas estas cremas para el hombre es como que son un poco, por así decirlo, efecto placebo, ¿no? Porque solamente el roce del calorcito genera ya un efecto vasodilatador casi con cualquier crema. Entonces, no es que haya un principio activo que a veces active demasiado, ¿no? En el caso de la mujer es distinto porque ahí sí la bisnadina, la arginina sí tienen un efecto liberador de óxido nítrico. No se probó tanto eso en el hombre, más como que el mercado parece ser siempre la frigidez en la mujer, se apunta ahí. Porque el hombre como que cualquier cremita que se pone es como que le estimula más rápido, ¿no? La situación de la circulación. Ujú. Pregunta Fabián, ¿cómo funcionaba el gimonte? El Gimonte, bueno, ese era el producto que se decía que trabajaba por el mayor flujo. Era simplemente el frote de la cremita con la pielcita del pene y eso mejoraba, pero no había gran principio activo que actuara. Rubén aquí aclara, el Li Chang es para varones y el Li Fem es para mujeres y son productos del laboratorio Argen Pharma. Ah, bueno, entonces está bien, esas ya son marcas, está bien, porque el laboratorio que hacía el Wanji tenía un nombre parecido al Lifem, era Liwan o Ligen, algo así, pero por eso me sonó a eso. Bueno, las constituciones, un poco a veces, por ahí es chisandra
es más para la mujer y ginseng más para el hombre. O sea, la fórmula varía poco. Quizás los dos tienen ginseng, arginina, damiana, pero a veces se vehiculiza más una planta hacia el hombre y otra más hacia la mujer. Es poca la diferencia. Bueno, sí, acá está aclarando Mariana que decía eso justamente. Se aumentaba el problema de la gota, del ácido úrico, bueno, lo que ya respondió, pero a eso se refería. Muchas Sí. gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hace unos años me consultaron, dice Rubén, por unos supositorios intrauretrales que vi por internet y que se dispensaban en Europa. Bueno, tienen que ver quizás con esta molécula que yo les mostré, que era una prostaglandina, que viene de un tubito y con una suerte, digamos, de jeringuita, se introduce sobre la uretra. Es una gotita, una cremita, no lo conozco como supositorio, pero no sé quizás él a cuál se refiere, si era algún producto en especial. Esta que dije, que ahí les mostré la marca, es una prostaglandina que tiene un efecto que al entrar por uretra va sensibilizando, mejorando el flujo, por así decirlo, y permite mejorar la erección. Bueno, el LIFEN era el laboratorio del Guangxi. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Bien. ¿El cannabis no se lo asocia como sensibilizante sexual? No. Miren, lo que son drogas recreativas, ¿no? Vamos a hablar del cannabis fumado, ¿no es cierto? Pueden mejorar por una cuestión de relajación, de sociabilidad, porque uno con el cannabis está más sociable, te abrazás con todo el mundo, es como que... Pero con el tiempo hace el efecto contrario. Lo mismo pasa con la cocaína. La cocaína parece que te llevas el mundo por delante. Uno dice, hoy no sé, hago 10 actos sexuales juntos, y resulta que después al mes ya no sirve uno para más nada, ¿no? Ya tiene un efecto boom para arriba, y como la anfetamina es lo mismo. Todas estas cuestiones recreacionales hacen pum para arriba y rápidamente viene el tobogán. Mavi dice, doctor, de las plantas que usted nos indicó, ¿cuáles se consiguen en el país? Bueno, Damiana, ya les mostré el frasquito, se consigue la tintura, ginseng se consigue, maca se consigue, maca hay 2 o 3 laboratorios que la fabrican. Después, ¿qué más? La arginina es un suplemento que también se consigue como suplemento dietario, hay maca con arginina. Es decir, varias de estas cosas que hemos mencionado se consiguen. Yoimina casi ya no hay, fue muy famosa en su momento. Optimina Plus fue un producto. Fue muy famoso el Optimina Plus porque, bueno, coincidió con un hecho en el año 2001, cuando fue la gran crisis que tuvimos. Hubo una foto cuando el presidente de la Rúa se retira de su despacho, se lleva sus cosas, y se ve el cajón, y en el cajón se había visto una cajita de Optimina Plus, que tenía, bueno, justamente cuando uno veía la fórmula, tenía yoimbina, ¿no? Como que ahí un poco lo atacaron diciendo que el tipo necesitaba eso, pero bueno, a veces no tiene nada que ver, es algo que es un energizante de la yoimbina, es un energizante también general. El Optimina Plus ahora se dejó de hacer, pero como surgió el Viagra, ya no hace falta más yoimbina en ese caso. Pero bueno, esas son las cosas que nos siguen. Perdón. Fabián dice, ¿por qué el sildenafil es de venta bajo receta archivada y el tadalafil o no? Y eso que son estrategias de los laboratorios. Hay que preguntárselo a las más. También. No, el laboratorio a veces decide, le pasa con productos naturales, ¿eh? Hay productos naturales que son bajo receta, y hay productos que son venta libre, y es el mismo producto natural. Son estrategias de los laboratorios. ¿La maca tiene algún efecto adverso importante? Pregunta Alejandra. No, por lo general no. Ya le digo, las dosis muy excesivas pueden elevar algún puntito de la presión. Consumirla no es bueno para los hipotiroideos, especialmente de Hashimoto, pero fuera de eso no hay problema. La dosis letal 50 es realmente inocuo, es inocuo totalmente en ese sentido. ¿La damiana, doctor, tiene efectos adversos? Pregunta Mavi.
No, la damiana se tolera muy bien, es una planta que crece desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, ¿eh? Es una planta panamericana, podemos decir. Acá en Argentina llega más raleada, no es fácil de conseguirla, ¿no? Está medio dispersa, hay que identificarla bien. Pero bueno, sí se consigue a nivel de droguería, las droguerías tienen extractos, hay laboratorios que tienen las tinturas, así que no, generalmente se tolera muy bien y en las dosis adecuadas, la tintura, que es lo que más van a conseguir, son 40 gotas, 3 veces al día en un poquito de agua, no trae ningún problema. Perfecto. Bueno, doctor, y aparte de todas las felicitaciones, como último, me solicitaron que por favor repita el mail para poder, o volver a poner la filmina para poderse anotar Sí, el 5 de septiembre, por es, favor. sí, es fitomedic, con C final, @gmail.com. Ahí Bueno, escriben y le responden. perfecto. Ahí creo que ya les hemos dado para que puedan anotarse. Y si encuentran una fuente de los deseos como la de Benny Hill, no nos la Estuvo muy bueno, pero faltó sí. sí. Las presentaciones no se pasan por mail, Alejo, tenés que entrar al YouTube del colegio. Llamas al colegio y preguntas cómo se hace en todo caso. Están las presentaciones ahí. Bueno, están ahora despidiéndose todos, agradeciendo. Lo estarás viendo desde ahí, ¿no? Todo lo que dicen. Y no me queda más que agradecerte y que Bueno, tengas una muy buena disertación, el primero, no me va a causar. ¿Qué vas a dar el primero en el hospital italiano? ¿Qué tema? estamos hablando de cáncer y nutrición en oncología. Ah, qué interesante, qué Sí, interesante. Vos ya habías hablado algo de sí, eso en el sí, colegio y fue apasionante, sí, sí, realmente. fuimos con Georgina, la Ah, nutricionista, y fuimos también, una parte de cada mm, uno. encantadora, encantadora. Bueno, gracias Bueno, por todo, gracias. entonces. Y ¿eh? bueno, esperemos que pongan en práctica esta noche todo lo aprendido. Eh, bueno, está bueno eso. Me parece que los mismos va a ser lo más fácil, ¿no? Porque ahora para salir a conseguir maca va a costar. El El chamullo. chamullo es lo mejor que hay, sí. Bueno, Bueno, un cariño, Jorge, nos Karina, vemos. gracias. Gracias por Gracias. todo. Claro. Gracias a todos por estar. Gracias, muchas gracias.